John Wayne Gacy fue uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de los Estados Unidos, no solo por el número de 33 víctimas, entre ellos niños y jóvenes, sino por la enorme diferencia entre su imagen pública que él mostraba y sus actos criminales. Para su comunidad suburbana de Chicago, Gacy era un hombre sociable, trabajador, involucrado en actividades benéficas y conocido por disfrazarse de payaso en fiestas infantiles, bajo los nombres de Pogo y Paige, el payaso. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada se ocultaba uno de los criminales más violentos del siglo XX. Su caso conmocionó a la sociedad estadounidense durante la década de los 70. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, hijo de John Stanley Gacy y Marion Gacy. Creció en una familia de clase trabajadora. Sin embargo, su infancia de Gacy estuvo marcada por un entorno familiar violento y disfuncional. Su padre era alcohólico y ejercía violencia física y psicológica constantemente sobre él. Lo golpeaba y lo humillaba frecuentemente, llegando incluso a acusarlo de ser homosexual. Esto debido a que Gacy era un niño con sobrepeso y tenía un tono de voz fino. Estos episodios de abuso generaron en Gacy sentimientos persistentes de inferioridad, rechazo y resentimiento. Durante su infancia no solamente recibió maltrato físico y psicológico por parte de su padre, sino que un amigo cercano a su padre abusó sexualmente de él. Otro episodio muy importante a destacar es que Gacy en su niñez se cayó y a causa de eso tuvo una grave lesión en la cabeza, lo cual le dejó con un coágulo, que posteriormente este coágulo lo trajo complicaciones como las constantes convulsiones que él tenía. Posteriormente regresó a Illinois y se matriculó en el Northwestern Business College, donde se graduó en 1963. En apariencia, su vida comenzaba a estabilizarse y mostraba señales de integración social. En 1964, Gacy se casó con Marilyn Myers. Allí administró varias franquicias de Kentucky. Durante este periodo tuvo 2 hijos y se convirtió en un miembro activo y destacado de la organización comunitaria, lo que reforzó su imagen de un ciudadano ejemplar. Sin embargo, paralelamente comenzó a manifestar conductas sexuales abusivas. Especialmente, estas conductas eran dirigidas hacia adolescentes. En 1968, fue acusado por Mark Miller, un joven que denunció haber sido abusado sexualmente. Otro joven, Anderson, afirmó que Gacy lo había sobornado para que guardara silencio del abuso. Ese mismo año, Gacy fue condenado a 10 años de prisión y enviado al reformatorio estatal de hombres de Iowa. A pesar de la gravedad de los cargos, obtuvo libertad condicional en 1970 por buen comportamiento. Tras su encarcelamiento, su esposa solicitó el divorcio. Tras el divorcio, Gacy cortó todo contacto con sus hijos y con su ex esposa. Tras salir de prisión, Gacy regresó a Chicago y con ayuda de su madre compró una casa en el municipio de Norwood Park. Se ganó rápidamente la confianza de sus vecinos, organizando fiestas comunitarias muy concurridas y mostrando una actitud cordial y servicial. Durante este periodo comenzó a presentarse como payaso, bajo los nombres ya mencionados, como Pogo o Paige el payaso, en hospitales, fiestas infantiles y eventos benéficos. Esta imagen pública reforzó la percepción de que era una persona inofensiva y solidaria. En 1972 se casó con Caroline Hoff, una ex compañera de Gacy. 2 años después fundó PDM Constructora, una empresa dedicada a la construcción que tuvo un gran éxito. Muchos de sus empleados eran adolescentes y jóvenes, los cuales varios de ellos llegaban a trabajar solo un día y posteriormente desaparecían misteriosamente. Con el tiempo, Caroline empezó a sospechar debido a las constantes salidas nocturnas que realizaba Gacy y al encontrar material pornográfico, especialmente con hombres jóvenes.
La relación se deterioró y culminó con el divorcio en 1976. Su primer asesinato conocido fue en 1972, cuando McCoy se encontró con Gacy en la terminal de autobuses de Chicago la madrugada del 3 de enero de 1972, mientras esperaba un autobús que lo llevaría a la casa de su padre en Nebraska. Fue atraído a la casa de Gacy y posteriormente apuñalado hasta la muerte. Su cuerpo fue enterrado posteriormente en el sótano de la propiedad y solo fue recuperado tras el arresto de Gacy en diciembre de 1978. Este crimen solo marcó el inicio de una serie de asesinatos que se extenderían durante 6 largos años. Con el tiempo, Gacy desarrolló un patrón sistemático. Recuerden que él tenía una constructora y bajo ese pretexto atraía a jóvenes con promesas de trabajo o ayuda. Cuando llegaban a la casa de Gacy, él les ofrecía alcohol o drogas. Les proponía un supuesto truco de magia que consistía en esposarlos. Posteriormente a esto les agredía sexualmente. Finalmente los asesinaba por asfixia o por estrangulamiento. Para silenciar los gritos de las víctimas, Gacy introducía ropa interior en las gargantas o en algunos casos utilizaba tiras de cuero o sus propias manos para estrangularlos. El 13 de diciembre de 1978, la policía por fin pudo obtener una orden de cateo para la casa de Gacy por la desaparición de Robert Piest. En ella encontraron múltiples objetos sospechosos, entre ellos drogas, esposas, armas, ropa que no correspondían a su talla y objetos personales pertenecientes a los jóvenes desaparecidos. Posteriormente, una segunda orden de cateo permitió descubrir 29 cuerpos enterrados bajo la casa y otros 4 cuerpos en el río Des Plaines. Durante años, los vecinos habían percibido un olor nauseabundo, el cual Gacy atribuía a la humedad y a las aguas residuales. El 22 de diciembre de 1978, Gacy confesó haber asesinado al menos a 31 personas, aunque posteriormente se estableció un número de 33 víctimas. En su juicio, iniciando en 1980, se declaró inocente por demencia y por personalidad múltiple. Sin embargo, el jurado rechazó esta defensa y declaró culpable de todos los cargos a Gacy. Fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Tras agotar todas sus apelaciones, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Durante su estancia en el corredor de la muerte, se dedicó a pintar principalmente figuras de payaso, cuyas obras fueron posteriormente subastadas y al día de hoy lo pertenecen a un coleccionista.